Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, como siempre, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más dentro de esta asignatura tan apasionante como lo es la matemática. La propuesta del día de hoy se denomina circunferencia. Vamos a estar analizando otro lugar geométrico más que de hecho seguramente ustedes ya lo tienen en su imaginación al mencionar su nombre, que es circunferencia. Para su mejor comprensión me gustaría que me acompañen a analizar los ejemplos que ya tengo plasmados en la pizarra. Bueno, vamos a estar hablando de la circunferencia. Entonces nosotros ya podemos relacionar, ¿verdad?, el concepto de circunferencia con una curva como esta que yo tracé aquí en la pizarra. Y es importante discriminar circunferencia de círculo. Círculo es todo lo que queda dentro de esta curva que acabo de trazar. Todo esto es el círculo. La circunferencia es solamente el contorno, para que lo podamos tener en cuenta. Entonces, primeramente vamos a analizar los elementos de la circunferencia. ¿Cuáles son los elementos más importantes de la circunferencia? En primer lugar, el centro. Yo tengo aquí mi circunferencia. El centro es un punto que efectivamente está en el centro de esa circunferencia. Después tenemos el radio. El radio viene a ser un segmento que va del centro a cualquier punto de mi circunferencia. Por ejemplo, esto viene a ser el radio. También aquí tengo lo que se llama radio. Es una distancia constante, es decir, esta medida de aquí debe ser igual a esta medida de aquí. A eso denominamos radio. El segmento que va del centro de nuestra circunferencia a cualquier punto de la circunferencia. El diámetro es, en primer lugar, la cuerda mayor. Ya vamos a llegar a ese elemento, pero en realidad el diámetro une los extremos, dos puntos extremos de la circunferencia, y siempre pasa por el centro. Entonces aquí tenemos lo siguiente: aquí tenemos un extremo, otro extremo, y aquí tenemos el centro de nuestra circunferencia. Esto se llama diámetro. Por ende, el diámetro siempre mide el doble del radio, porque fíjense que esto viene a ser la mitad de mi diámetro. Entonces, si el radio mide 2 centímetros, el diámetro va a medir 4 centímetros. Entonces, siempre debe ser el doble. Recordando de vuelta el concepto de diámetro, el diámetro es el segmento que une dos puntos extremos de la circunferencia y siempre pasa por el centro. Ténganlo eso en cuenta. El arco. ¿Qué es el arco? El arco es como una porción del contorno de mi circunferencia. Aquí, por ejemplo, esta partecita viene a ser un ángulo. Esta porción del contorno es un arco, mejor dicho. Aquí yo tengo lo que se denomina arco. Y luego tengo lo que se denomina cuerda. La cuerda también une dos puntos extremos de mi circunferencia, pero no necesariamente pasa por el centro. Aquí yo tengo mi circunferencia y vamos a suponer que voy a unir este punto con este punto, que son dos puntos extremos también, pero no pasa por el centro de mi circunferencia. No obstante, también es un elemento que se denomina cuerda. Entonces aquí también yo tengo una cuerda, aquí yo tengo otra cuerda. Lo que debe cumplirse es que debe unir dos puntos extremos de la circunferencia y no necesariamente pasa por el centro. Ahora, si pasa por el centro de la circunferencia, como en este caso, estoy uniendo dos puntos extremos, pasa por el centro, eso ya se denomina diámetro. Por eso el diámetro es la cuerda mayor de una circunferencia. Para que lo puedan tener en cuenta, ustedes pueden visualizar, de hecho acá las medidas. Esto es una porción más pequeña que que es el diámetro. Esta cuerda también es más pequeña que el diámetro, y eso siempre se cumple para cualquier circunferencia. El diámetro
siempre es la cuerda mayor. Entonces, aquí tenemos los elementos de la circunferencia. Entonces, pasamos ahora a las partes de un círculo. Y como ya les mencionaba, el contorno es una circunferencia. Ahora, lo que está dentro de esto, todo esto es lo que se denomina círculo. Entonces, esto es como tener un terreno en forma circular. Si vamos a colocar tejido, va solamente por el contorno y eso vendría a ser la circunferencia. Entonces, para colocarle tejido voy a necesitar el perímetro de esta circunferencia. Si voy a colocar piso, sin embargo, a ese terreno voy a colocar acá piso en todo este terreno circular. Ahí sí ya necesito el círculo. Ya necesito la medida del círculo para poder poner piso, por ejemplo, a ese terreno para que lo puedan tener en cuenta. Entonces, si yo tengo mi circunferencia, esta circunferencia lo divido a la mitad, queda este contorno de aquí. Eso se llama semicircunferencia. Ahora, si tengo un pedazo como este, mi terreno circular, aquí voy a sombrear todo esto. No voy a poder sombrearlo de manera perfecta, pero es simplemente para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Esto se llama semicircunferencia y esto se llama semicírculo. Ahora, el sombreado completo vendría a ser el círculo. Entonces, tenemos las partes de la circunferencia que no quiero que confundan con las partes del círculo. En primer lugar tenemos el semicírculo que ya les había graficado. Es como tener una parte, la mitad, mejor dicho, de mi círculo. Entonces todo esto debe estar sombreado porque es un semicírculo, no una semicircunferencia. Después tenemos el sector circular. Voy a tener mi círculo. El sector circular representa la medida de 2 radios de la circunferencia y el arco correspondiente de esos 2 radios. Es decir, aquí yo tengo mi radio, aquí yo tengo otro radio y esta es la porción que es el arco que le corresponde a estos 2 radios. Entonces todo esto que yo tengo aquí es lo que se llama sector circular. Háganle de cuenta que si nosotros tenemos una pizza y vamos a cortar un pedazo para nosotros, entonces en realidad lo que yo estoy haciendo es cortar un sector circular, mejor dicho. Entonces aquí tenemos 2 radios de la circunferencia y el arco correspondiente entre esos 2 radios. Eso es lo que denominamos sector circular. Después tenemos el segmento circular. Son conceptos de repente similares, pero en realidad no representan lo mismo. Aquí yo tengo mi circunferencia. ¿Y qué es lo que representa el sector circular? Representa la porción entre una cuerda. Aquí yo tengo, por ejemplo, esta cuerda que une estos 2 puntos extremos de mi circunferencia y el arco correspondiente entre esas esa cuerda, mejor dicho. Aquí voy a pintar todo esto y bueno, aquí tenemos sector circular y aquí tenemos segmento circular. El sector se relaciona con los radios y el segmento se relaciona con una cuerda. Entonces, si yo aquí tengo una cuerda, fíjense, estoy uniendo los 2 puntos extremos de esta circunferencia. Aquí tengo el arco correspondiente a esa cuerda. Entonces, todo esto, toda esta porción que estoy sombreando, entonces se denomina segmento circular. Y por último tenemos la corona circular. La corona circular, ¿a qué se refiere? Yo tengo una circunferencia, otra circunferencia y se denominan circunferencias concéntricas aquí en realidad. Estas 2 circunferencias se llaman circunferencias concéntricas porque son 2 circunferencias que comparten el mismo centro. Pero se llama corona circular a la porción
entre esas dos circunferencias concéntricas. Entonces, en realidad, la corona circular viene a ser todo esto que tenemos aquí. Todo esto que voy a sombrear es la porción que queda entre esas dos circunferencias. Todo esto. Entonces, cuando hablamos de partes de un círculo, ya hablamos de porciones de ese círculo. Entonces tenemos el semicírculo, que es la mitad del círculo, el sector circular, que es la porción que queda entre dos radios y el arco correspondiente entre esos dos radios, el segmento circular, que es la porción que queda entre una cuerda y el arco correspondiente de esa cuerda, y la corona circular, que es la porción que queda entre dos circunferencias concéntricas. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para el desarrollo de sus actividades. Mucha fuerza, queridos estudiantes, y nos estaremos viendo en una próxima edición.